La Argentina tuvo o atravesó una dictadura muy furiosa, muy violenta, desde el año 1976 al año 1983. Fue la peor dictadura de la historia argentina, de las muchas dictaduras que tuvo la Argentina. Un sociólogo muy prestigioso aquí en la Argentina, que se llama Juan Villarreal, dijo: la Argentina o el país entró a la dictadura con heterogeneidad por arriba, esto quiere decir con conflictos entre los sectores del bloque dominante, y con homogeneidad por abajo, es decir, homogeneidad entre los sectores del trabajo, entre los sectores populares en sí. Y dice Villarreal, salió de la dictadura al revés, o sea, con homogeneidad por arriba y heterogeneidad por abajo. Esto es importante porque el neoliberalismo, sobre todo en la última etapa, lo que hace es politizar la fragmentación de los sectores populares. ¿Esto qué quiere decir? Cuenta con una batería de discursos para darle identidad a esos distintos fragmentos, para que esos distintos fragmentos, en lugar de ir a un proceso de unidad, entren en conflictos permanentes entre sí. Eso es importante, además, porque entonces le da como base estructural a todas las estrategias comunicacionales del poder de efectivamente construir discursos fragmentados. Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno. Yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente porque no nos pueden seguir manejando todo el país. Esos discursos fragmentados no tendrían tanta efectividad si no existiera esa base material fragmentada. Lo otro que se produce ahí y que me parece muy interesante seguir es que lo que hace el neoliberalismo con esa fragmentación es cambiar el sentido del conflicto. El conflicto ya no es un conflicto vertical, en su discurso, por supuesto, ¿no?, entre el trabajo y el capital, sino que es un conflicto horizontal entre los sectores populares entre sí. Esto es, ustedes lo habrán escuchado nombrar, es los trabajadores formales en contra de los planeros, o sea, los que cobran planes sociales, los trabajadores del sector más transnacionalizado de la economía, que viven en los centros urbanos, contra los trabajadores que viven en las periferias de las grandes ciudades, los trabajadores profesionalizados contra los trabajadores que producen en los límites de la economía informal, qué sé yo, los cartoneros contra alguien que trabaja como profesional de élite en un gran banco. Bueno, toda esa base heterogénea están las condiciones para este accionar del neoliberalismo que provee de discursos segmentados. Quizás la Big Data no tendría tanta centralidad si no existiera esta fragmentación. Pero esta fragmentación existe y entonces da lugar efectivamente a los discursos segmentados. Ahora, ¿qué es lo que buscan con estos discursos segmentados? Lo que buscan es que en lugar de que haya un proceso de unidad simbólica, política, haya un proceso de diferenciación creciente. Esa es como la estrategia global. Y junto con esto, lo que también ahí se modifica, o modifica el discurso neoliberal, es el concepto de igualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se trata de ser iguales en que todos vivamos mejor, sino que somos iguales si todos hacemos un esfuerzo común. Laburen, muchachos, esto es así, no hay ninguna otra oportunidad. En esta fábrica tenemos lugar, pero no tenemos gente que sepa hacer ni una plantilla. Les muestro cómo es. Así se hacen las plantillas, nada más que con un golpe, pero ¿saben qué pasa? Que así se hacen muchísimas cosas en el país, se podrían hacer y está todo sin hacerse. Laburen, vivan laburando, no pidan más plata regalada. Laburen, que es la única forma que va a salir el país adelante, y déjense de joder, a ver si lo entienden de una buena vez, muchachos. Entonces ahí aparece como la ideología o como el discurso del sacrificio. Esto es, yo soy alguien que me legitimo si efectivamente pongo mucho esfuerzo en lo que hago. Y entonces, como yo pongo esfuerzo, lo que les cuestiono a los otros es que no pongan un esfuerzo común. Entonces, si yo soy un trabajador que trabajo 14 horas por día, lo que le voy a exigir a los otros como criterio de igualdad es que trabajen eso mismo. Por lo cual aparece la figura del trabajador legitimado, que es ese trabajador mítico de la inmigración. Es algo así como instalar como ideal
del trabajador a alguien que se autoexplota, que trabaja todo el día, como se dice acá, de sol a sol, y que por lo tanto ese esfuerzo mayor lo legitima a pedirle a todos los otros un esfuerzo común. Una protesta contra el tarifazo o algo así, vayan a trabajar, loco, dejen de cortar la calle, que la gente tiene que volver a su casa, no jodan, no me jodas, estoy harto de esto. Por eso, obviamente, la fragmentación ahí de esas identidades en el movimiento popular se produce básicamente porque quien trabaja de sol a sol cuestiona a los que reciben planes sociales porque supuestamente no trabajan, cuestiona a los que hacen changas porque no trabajan todo el tiempo de modo igualitario a ellos, cuestionan a los docentes porque tienen muchas vacaciones, cuestionan a los trabajadores del Estado porque supuestamente no ponen la misma cantidad de horas en el trabajo, y entonces efectivamente eso genera como una especie de fragmentación simbólica que alimenta la fragmentación material. Bueno, el neoliberalismo básicamente trabaja dotando de discursos a esos distintos fragmentos para que esos distintos fragmentos se peleen entre sí. Bueno, en esta idea, entonces, todos somos iguales en la medida que todos nos esforzamos al máximo. ¿Y quién hace patria? Hace patria quien vigila a los otros que pongan el mismo esfuerzo. Obviamente, en esta lógica, lo que termina pasando es que el neoliberalismo disputa la representación del trabajador. Y entonces va a haber varias representaciones del trabajador. Una es la representación del trabajador sindicalizado, ¿no? Por parte de los sindicatos, los partidos políticos populares. A ver, ¿qué es ese trabajador? Ese trabajador sindicalizado es alguien que pide mejoras. Pero entonces, si pide mejora, quiere trabajar menos. Y entonces ahí entra en conflicto con la otra representación del trabajador, la representación del neoliberalismo, que dice que un trabajador es aquel que trabaja de sol a sol. Y quien no trabaja de sol a sol, y es alguien que de algún modo no está contribuyendo a la construcción de la nación. No me gustaba, veía cómo mi papá trabajaba y ganaba mucho menos que los negros, perdón, Sí, no, tranquila. que los negros que tenían los planes de arriba. Eso era por ahí. Aquí en la Argentina, este discurso de representación del trabajador en contradicción con el trabajador sindicalizado es expresado todo el tiempo. Es decir, acá hay una imagen de trabajador que tiene que ser el trabajador que trabaja de sol a sol. Cualquier otro trabajador entra en una serie que está sujeto a estigmatización. Y ahí, en ese contexto, se los asocia a otras identidades más complejas como narcotraficantes, delincuentes, etcétera, etcétera. Últimamente en la Argentina se está por presentar una reforma del Código Penal y lo que llama la atención es la operación de homogeneidad de identidades sociales que tiene la modificación de ese código. Por ejemplo, en ese código se cuestiona más o menos en el mismo nivel discursivo a alguien que efectivamente participa en el narcotráfico con alguien que tira una piedra en una movilización. Esas identidades son homogeneizadas y eso lo que le permite al neoliberalismo es poner la violencia fuera de sí. La violencia está en estos actores. Un fenómeno económico, cultural, social como el neoliberalismo que gobierna a través de la violencia, porque produce desocupación, produce pobreza, etcétera, etcétera, lo que hace discursivamente es poner la violencia fuera de sí, estigmatizando un conjunto de actores que supuestamente son violentos. Entonces, el tema de la fragmentación social va acompañado efectivamente por una intervención del neoliberalismo muy fuerte en términos discursivos, en donde da la impresión que efectivamente el neoliberalismo, y acá en la Argentina se ve muy fuerte, se ha incorporado de modo muy decisivo al giro lingüístico. Es decir, entendemos por giro lingüístico estas corrientes teóricas que consideran que las identidades sociales no son tanto producto de su posición en la estructura productiva, o sea, si vos sos trabajador, si sos empresario, etcétera, etcétera, sino que tu identidad deviene mucho más de las mediaciones discursivas. Bueno, el neoliberalismo ha entendido muy fuerte eso y todo el tiempo está proveyendo discursos para mediar identidades. Le está dando discurso a aquel trabajador que quizás está en el límite de la pobreza por ingresos, pero con ese discurso logra diferenciarse del que tiene a la vuelta de la casa y resulta que está cobrando un plan social. Y dota de discurso a ese que está cobrando plan social con respecto al otro que vive a la otra cuadra y que es un migrante boliviano.
y al mismo tiempo al migrante boliviano lo dota de un discurso para que se diferencia del migrante paraguayo. Y entonces esa fragmentación efectivamente va acompañado por una fragmentación de discursos y en donde ahí sí las nuevas tecnologías, las TICs, los Big Data, etcétera, etcétera, a mí me parece que cumplen un rol fundamental, porque operan sobre una fragmentación previa. Esto se llama balde, nosotros llamamos balde, en otro lado le llaman mortero, esto se llama cuchara, esto es concreto con cerecita, estamos haciendo sobre la carga de una casa. Si vos agarras esto y te pones a trabajar todos los días, el tipo que te da el laburo te paga. Fácil, es fácil, tienes que trabajar de 8 horas al día, te pagan. Choripanero, que vivías cortando la ruta, que te quejas de todo, que te quejas por la nafta, que te quejas por la luz, que te quejas por el gas, todo te quejas, hay que agarrar una cuchara, agarrar una pala, andar a cortar pasto, mira el pasto que hay ahí. La verdad es que desde el punto de vista de las estrategias comunicacionales nacionales, populares, democráticas, feministas, etc., es necesario entender que las identidades se construyen con mediaciones discursivas y que por lo tanto la comunicación no es simplemente un mecanismo delivery de distribución de discursos. Porque entender la comunicación como delivery tiene el problema que le dejamos la construcción de identidades a la derecha. Esto quiere decir que crear comunicación no es solo distribuir discursos, sino previamente construirlos y construirlos segmentadamente y construirlo en términos de construcción de identidades. Me parece que ahí tenemos un salto para dar muy importante que exige además complejizar los estudios de comunicación, las prácticas comunicacionales y sobre todo pensar la comunicación, como decía un famoso teórico, Héctor Schmuckler, que no se puede pensar la comunicación por fuera de la cultura, que son procesos conjuntos. Entonces, la construcción de la comunicación simplemente como un mecanismo delivery nos lleva a dejar todo el campo de la operación cultural y comunicacional en manos de la derecha.